Bueno, como les había mencionado, habíamos quedado aquí la clase anterior, donde cada uno de ustedes debía elaborar el esquema de la gráfica correspondiente al comportamiento de la ley de Boyle. Vuelvo y repito, no olvidar que la temperatura debe permanecer constante. Es un proceso isotérmico, ¿sí? Isotérmico quiere decir que se lleva a cabo siempre a la misma temperatura. Ahora, la ley de Boyle tiene una expresión matemática. Bueno, espérenme un segundito porque aquí no nos salió bueno, sí. Entonces, esta ley eh, se puede expresar de forma matemática, ¿cierto? Como lo vemos aquí, donde nos dice que presión por volumen, aquí este puntico corresponde a un por, presión por volumen es igual a una constante. Entonces, P, como bien lo dice allí, simboliza o representa la presión, V es el volumen y K es una constante cuando la temperatura y la masa permanecen iguales, ¿cierto? Entonces el valor de K siempre va a ser el mismo siempre y cuando la presión y el volumen permanezcan, perdón, la presión no, la temperatura y la masa permanezcan constantes. Ok, Valentina. Ahora, generalmente la ley de Boyle, así como la mayoría de las leyes de los gases, nos van a permitir comparar una situación antes y otra después, ¿cierto? Unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. En ese caso, pues se está generando una transformación en cuanto a presión y volumen a una misma temperatura, es decir, de manera isotérmica. Cuando yo voy a comparar condiciones iniciales y finales, entonces utilizo la ecuación que tenemos en la parte de abajo. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, donde las condiciones 1 son las condiciones iniciales y las condiciones 2 son las condiciones finales. Es como decir presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final, algo así. Pero entonces lo tomamos de esta manera. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y de esa manera estamos eh, comparando dos condiciones. ¿Por qué hay esa igualdad? Porque presión por volumen es una constante, ¿cierto? A la misma temperatura, presión por volumen es una constante. Por eso, las condiciones iniciales dan una igualdad con la multiplicación de presión y volumen en las condiciones finales. Por favor, tomamos este apunte y ya vamos a mirar entonces las diferentes ecuaciones que se deducen de esta ecuación de presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2 y los ejemplos de cómo podemos calcular características, o bueno, más bien, o resolver problemas relacionados con la ley de Boyle, con el comportamiento de los gases en la ley de Boyle. ¿Listo? Empezamos a tomar el apunte, por favor. Como les decía, de la ecuación que tenemos en la parte inferior, P1 por B1 igual a P2 por B2, podemos determinar cómo calcular cada una de las variables que aparecen allí. Permítanme un segundo, busco aquí el anotador. Listo. Entonces, vamos a mirar cómo despejar esta ecuación para cada una de las variables. Nuestra ecuación nos dice que P1, voy a colocar aquí el por B1 es igual a P2 por B2. ¿Cuántas variables tenemos en esta ecuación? ¿Quién me dice? ¿Cuántas variables tenemos ahí? Muy bien, Manuela, tenemos 4 variables. La primera variable es la presión 1, la segunda variable es la
el volumen 1, tercera variable presión 2, cuarta variable volumen 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de esta ecuación vamos a generar cuatro ecuaciones, ¿cierto? Cuatro ecuaciones para hallar cada una de las variables. Entonces empecemos por P1. ¿Qué variable está acompañando a P1? B1, muy bien. P1 está acompañada por B1, ¿cierto? Ese B1 está multiplicando. Para dejar solo P1, entonces B1 pasa al otro lado de la ecuación. ¿A qué pasa? ¿A hacer cuál operación? Pasa en la operación contraria a la multiplicación, que es la división. Entonces B1 va a pasar a dividir y nos va a quedar que la presión 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre el volumen 1, ¿cierto? Ahí tendríamos nuestra primera ecuación. La siguiente variable sería volumen 1. Y aquí, en este caso, a volumen 1 lo acompaña presión 1. También pasaría al otro lado a dividir para que volumen 1 nos quede solito y lo podamos determinar. Entonces, si lo que voy a hallar es volumen 1, que es el volumen inicial, entonces será presión 2 por volumen 2 sobre presión 1. La siguiente variable, presión 2. A presión 2 lo acompaña volumen 2. Entonces, este volumen que está acá multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. ¿Ok? Y de igual manera tenemos como última variable volumen 2. A volumen 2 lo está acompañando presión 2. Entonces esta presión que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos queda presión 1 por volumen 1, exacto, en división, sobre presión 2. Y ahí entonces tenemos las cuatro fórmulas que se derivan de esta fórmula principal o de esta ecuación principal, que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces podemos hallar presión 1, volumen 1, presión 2 o volumen 2, según lo que nos soliciten en el ejercicio que vayamos a desarrollar. Esta parte es clara, hay alguien que no haya entendido algo del despeje de la ecuación. Ok, entonces por favor tomamos el apunte de las fórmulas y ya vamos entonces a ver cómo se resuelven ejercicios de la ley de Boyle. Vamos a ver algunos ejemplos donde aplicamos la ley de Boyle. Entonces les voy a solicitar el favor que mientras el desarrollo de los ejercicios prestemos atención y yo les doy el espacio para que copien el ejercicio una vez lo hayamos realizado. Pero la idea es que estemos atentos a la explicación y posteriormente sí tomemos los apuntes correspondientes. Entonces, nuestro primer ejemplo dice así: se infla un globo con 1,5 litros de helio a 560 milímetros de mercurio. Si el globo se eleva hasta alcanzar una altura donde la presión es de 320 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen del globo?
Entonces, para todos los ejercicios, siempre lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son los datos que me está dando el problema, ¿sí? Porque a partir de los datos es que puedo saber qué debo hallar. Entonces me dice, se infla un globo con 1,5 litros de helio. Ese 1,5 litros, ¿de qué unidad me está hablando? ¿Es una unidad de qué? ¿Volumen? Ok, muy bien, es una unidad de volumen. Entonces yo voy a decir que el volumen inicial, ¿cierto? Porque me están diciendo que están inflando un globo. El volumen inicial es de 1,5 litros. Muy bien, 1,5 litros. Y me dicen que a 560 milímetros de mercurio. ¿Esa es una unidad de qué? ¿Los milímetros de mercurio son una unidad de qué? ¿Presión? De presión. Muy bien. Entonces, la presión 1 va a ser igual a 560 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Entonces me dicen, si el globo se eleva hasta alcanzar una altura donde la presión es de 320 milímetros de mercurio, entonces me están dando otra condición. El globo se elevó y la presión cambió. La presión cambió a 320 milímetros de mercurio. Muy bien, milímetros de mercurio. Me preguntan cuál será el nuevo volumen del globo. Entonces debo averiguar el volumen 2. ¿Listo? Cuando yo leo detenidamente el problema, puedo determinar cuáles son los datos y qué es lo que me están pidiendo averiguar. Antes de hacer el ejercicio matemático, vamos a hacer un análisis de la situación. Nosotros sabemos que la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional, ¿cierto? Inversamente proporcional, que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces les voy a hacer una pregunta sin necesidad de resolver el ejercicio, inicialmente sin dar el valor. ¿Qué esperamos de ese volumen? ¿Que sea un volumen mayor o que sea un volumen menor? ¿Y por qué? De acuerdo con los datos que tenemos ahí. ¿Esperamos que el volumen sea mayor o que el volumen sea menor al que teníamos inicialmente? Analicen los datos y me cuentan. Ok, analicemos la situación. ¿Qué pasa con la presión? Fíjense cuál es la presión inicial y la presión final. ¿La presión aumentó o disminuyó? Disminuyó. 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 Entonces, ok, entonces, ¿qué esperamos que suceda con el volumen? ¿Aumente? ¿También ¿Aumente? disminuyó? Que aumente, muy bien, ¿cierto? Si la presión disminuye, el volumen debe aumentar porque la relación es inversa. Entonces, mientras uno disminuye, el otro aumenta. Ahora vamos a ver si numéricamente llegamos a la misma conclusión. Nuestra ecuación para volumen 2 dice que es igual
Ya ustedes la tienen allá, a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2, ¿cierto? Esa es la ecuación que voy a utilizar porque voy a hallar volumen 2. Lo que hacemos es reemplazar los datos. Recordemos siempre colocar las unidades. Entonces, presión 1, el valor de la presión 1 ya lo tenemos ahí, es 560 milímetros de mercurio por el volumen 1. El volumen 1 es de 1,5 litros sobre la presión 2. La presión 2 es de 320 milímetros de mercurio. 320 milímetros de mercurio. Y tenemos el valor del volumen 2. Entonces, en nuestra calculadora simplemente hacemos la multiplicación 560 por 1,5 y ese resultado lo dividimos en 320. 320. Vamos a utilizar dos cifras decimales aproximando la segunda cifra. En este caso, nuestra respuesta sería 2,63. ¿Por qué 2,63? Porque da 2,625, pero cuando es 5 o más, lo aproximamos la segunda cifra al número siguiente. Entonces, en vez de 2, colocamos un 3. 2,63 litros. Debo colocar la unidad porque litros, aquí se cancela milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y el resultado nos da en litros. Entonces, como era de preverse, fíjense, el volumen pasó de 1,5 a 2,63. Es decir, que el volumen aumentó debido a que la presión disminuyó. ¿Es claro el desarrollo de este ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces tomamos por favor el apunte de la resolución de este primer ejemplo. Voy a borrar esto y miramos rápidamente un segundo ejemplo. Dice, un gas ideal ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a una presión absoluta de 2000 kilopascales. ¿Cuál será la presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos a temperatura constante? Entonces, de igual manera, determinamos nuestros datos, ¿cierto? Los datos. Entonces nos dice que el volumen inicial del gas eran 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos. Y que la presión inicial era de 2000 kilopascales. 2000 kilopascales. Nos dicen que luego el gas fue comprimido lentamente y el volumen entonces disminuyó a 2 metros cúbicos. Y nos dice que la presión 2 es la que debemos determinar. Bueno, este ejercicio inclusive lo podríamos desarrollar sin hacer la operación matemática. ¿Qué pasó con el volumen? ¿Disminuyó o aumentó? ¿Disminuyó? Disminuyó, ¿cierto? Estaba en 4 metros cúbicos y pasó a 2 metros cúbicos. ¿En cuánto disminuyó? ¿En cuánto disminuyó?
¿De 4 pasó a qué? A 2, ¿cierto? Disminuyó 2 metros cúbicos. Muy bien. ¿Y qué es 2 de 4? La mitad, La mitad, ¿cierto? Si 2 es la mitad de 4, ¿cierto? El volumen disminuyó a la mitad. La presión, ¿qué le debió haber pasado a la presión? aumenta Aumenta. ¿A cuánto? a 4.000. A 4.000, perfecto, es exactamente el doble. Recuerden que la relación es directamente, inversamente proporcional, es decir, en la misma medida que disminuye, en esa misma medida aumenta. Entonces, la presión también debe duplicarse. Si el volumen se disminuye a la mitad, la presión debe duplicarse. Ahora miramos matemáticamente si eso es cierto. Entonces tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1, presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Entonces, simplemente lo vamos a comprobar. Presión 1 son 2.000 kilopascales, 2.000 kilopascales por el volumen 1, que son 4 metros cúbicos, sobre el volumen 2, que son 2 metros cúbicos. Cancelamos metros cúbicos con metros cúbicos y hacemos nuestra operación. 2.000 por 4 nos da 8.000. 8.000 dividido en 2 es 4.000. Entonces, fíjense que no todas las veces uno necesita calculadora. Con el solo hecho de analizar el ejercicio y darnos cuenta de detalles como estos, el volumen disminuyó a la mitad, lo más lógico es la presión aumente el doble. ¿Por qué? Porque es una relación proporcional. En la misma medida que uno aumenta, el otro disminuye. ¿Eso es claro? Ok, tomamos el apunte de este segundo ejemplo, por favor. Gracias, Laura. Me alegra que estés entendiendo. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo de la clase.
Voy a colocar el pantallazo de este ejercicio en el grupo de WhatsApp para los que no alcanzaron a terminar y también porque a Michael eh, el Cisco lo sacó de la clase y no pudo volver a ingresar. Entonces ya les coloco el pantallazo para que puedan colocarla, pues puedan terminar de tomar el apunte del ejercicio. Nos encontramos nuevamente mañana en física. Que Dios los bendiga, que tengan excelente resto de jornada. Chao a todos. Chao, profe. Chao, que les vaya bien.